Mi nombre es Juliet Alejandra Calderón. Soy estudiante de la Universidad Iberoamericana y en estos momentos me encuentro cursando Didácticas de la Matemáticas 2. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la geometría analítica. Este trabajo se realizó con el fin de dar a conocer los hechos más importantes de la historia de la geometría analítica, en donde hablaremos sobre sus autores y sus elementos fundamentales. La geometría analítica estudia las líneas y figuras geométricas mediante la aplicación de técnicas básicas de álgebra y análisis matemático de un determinado sistema de coordenadas. En consecuencia, la geometría analítica es una rama de las matemáticas que analiza en detalle todos los datos de las figuras geométricas, es decir, el volumen, los ángulos, el área, los puntos de intersección, sus distancias, entre otros. La característica fundamental de la geometría analítica es que permite la representación de las figuras geométricas a través de las fórmulas. Por ejemplo, las circunferencias son representadas por ecuaciones polinómicas de segundo grado, mientras que las rectas son expresadas con ecuaciones polinómicas de primer grado. La geometría analítica surge en el siglo XVII por la necesidad de dar respuestas a problemas que hasta el momento no tenían solución. En la actualidad, muchos autores la señalan como la creación evolucionaria en la historia de las matemáticas, ya que representa el inicio de las matemáticas modernas. Su historia. El término geometría analítica surge en Francia en el siglo XVII. Por la necesidad de dar respuestas a problemas que no podían resolver usando el álgebra y la geometría de forma aislada, sino que la solución estaba en la combinación de ambas. Los principales representantes de la geometría analítica. Durante el siglo XVII, los franceses, por casualidad de la vida, realizaron investigaciones que de una forma u otra terminaron en la creación de la geometría analítica. Estas personas fueron Pierre de Fermat y René Descartes. Pierre de Fermat aplicó en 1623 la geometría analítica a los dos teoremas de Apolonia sobre los lugares geométricos. También fue quien aplicó por primera vez la geometría analítica al espacio de 3 dimensiones. Y René Descartes publicó en 1637 su libro Discurso sobre el método de conducir rectamente la razón y buscar la verdad de las ciencias, mejor conocida como el método, y desde allí se introdujo el término geométrico analítico al mundo. Uno de sus aprendices era la geometría. Elementos fundamentales de la geometría analítica. La geometría analítica está conformada por los siguientes elementos. El sistema de coordenadas cartesianas. Este sistema está compuesto por el sistema de coordenadas rectangulares y el sistema de coordenadas polares, las cuales son el sistema de coordenadas rectangulares. Se le denomina así a las coordenadas rectangulares al plano formado por el trazo de dos rectas numéricas perpendiculares entre sí, donde el punto de corte coincide con el cero. La recta horizontal es el eje de la X o el eje de las abscisas. La recta vertical sería el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Sistema de coordenadas polares. Este sistema se encarga de verificar la posición relativa de un punto en relación a una recta fija y un punto fijo sobre la recta. Este sistema, junto con este sistema, son los que conforman el sistema de coordenadas cartesianas. Continuamos con la ecuación cartesiana de la recta. Esta ecuación se obtiene en una recta cuando se conocen dos puntos por donde pasa la misma, y línea de recta es aquella que no desvía y por lo tanto no tiene ni curvas ni ángulos. Las cónicas son las curvas definidas por las rectas que pasan por un punto fijo y por los puntos de una curva. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que se equidistan de un punto fijo, foco, y de una recta fija, directriz. Entonces, la directriz y el foco son los que definen la parábola. La parábola puede ser obtenida como sección de una superficie cónica de revolución por un plano paralelo o una generatriz.
Elipse. Elipse se le denomina a la curva cerrada que describe un punto al moverse en un plano de manera tal que la suma de su distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Hipérbola. La hipérbola tiene un eje de simetría que pasa por los focos denominado el eje focal. También tiene otro que es la mediatriz del segmento que tiene a los puntos fijos por extremos. La hipérbola es definida como el lugar geométrico de los puntos del plano para los cuales la diferencia entre la distancia de dos puntos fijos, focos, es constante. Aplicaciones. Existen variadas aplicaciones en la geometría analítica en distintos ámbitos de la vida diaria. Por ejemplo, podemos encontrar la parábola en uno de los elementos fundamentales de la geometría analítica, en muchas de las herramientas que se utilizan cotidianamente en la actualidad. Algunas de esas herramientas pueden ser las siguientes, como por ejemplo la antena de la parabólica. Las antenas parabólicas cuentan con un reflector generado como consecuencia de una parábola que gira sobre un eje de dicha antena. La superficie que se genera como resultado de esta acción lleva por nombre paraboloide. Están también los puentes colgantes. Cuando una soga sostiene un peso que es homogéneo, pero que a la vez es considerablemente mayor al peso de la propia soga, el resultado será una parábola. Este principio es fundamental para la construcción de puentes colgantes. Y por último, tenemos análisis astronómico. La geometría analítica también ha tenido usos muy concretos y determinantes en el ámbito de la astronomía. En este caso, el elemento de la geometría analítica que toma protagonismo es el elipse. La ley del movimiento de los planetas de Johannes Kepler es el reflejo de ello. Bueno, hasta aquí fue la presentación de estas diapositivas. Espero que les haya servido de mucho. Muchísimas gracias por su atención prestada.